a un país hermoso, pero yo voy a competir aquí con el pastor Pedro, porque yo creo que Dios escogió la mejor mujer del mundo y me la dio a mí. Y escogió los mejores hijos del mundo y me los dio a mí. Escogió la mejor iglesia del mundo y me la dio a mí. Y escogió el mejor amigo del mundo y me lo dio a mí, Dani. Dani es mi mejor amigo. Pero está conmigo acompañándome desde la iglesia John. John no es uno de nuestros líderes en la iglesia. Nuestra iglesia se llama Vida en Acción, Iglesia Cruzada Cristiana. John, si vienes y das un saludo, por favor. Buenos días, es un gusto visitarles. Para nosotros es importante conocerles, mirar todo lo que el Señor está haciendo en cada lugar, en cada país donde Él tiene el dominio de todo el universo. Y su palabra dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca. Y él también dijo, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, y el que viene a mí no tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Y eso es lo que yo puedo ver en cada persona cuando estamos aquí adorando, un corazón sediento, un corazón hambriento de Dios, del Espíritu que se manifiesta en este lugar. Y para mí es un gozo poderles acompañar hoy, poderles visitar, y pues obviamente junto a mi pastor que lo acompaño. Bendiciones. Amén. Muy bien, la voluntad de Dios es que tengamos una muy buena, estrecha relación con Dios a nivel individual, a nivel de familia y a nivel de comunidad. Para eso entonces nosotros tenemos que mirar un poquito cómo ser una comunidad integral. Que esa integralidad esté en todo, en una iglesia. Allí en Colombia, pues hay iglesias muy, muy grandes. Hay iglesias de más de 30,000 personas, hay iglesias de 4,000, de 5,000, de 100, de 200, bueno. Pero nosotros tomamos como modelo en esto de poder relacionarnos en comunidad, tener unas buenas relaciones en comunidad, buena relación en familia, buena relación con Dios en el aspecto individual. Y yo voy a la iglesia un poquito de los hechos de los apóstoles. Creo que la iglesia del Señor tiene dos propósitos especiales en la tierra. El primero es ser para alabanza de su gloria, ¿sí o no? Sí, el primero es ser adoradores. Ese es uno de los destinos de cada cristiano y lo dice la Biblia. Que nosotros hemos sido hechos para alabanza de su gloria, pero también este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará, ¿sí? Entonces ese es uno de los propósitos, el primer propósito. El segundo propósito es establecer el reino de Dios en la tierra. Ese es el segundo propósito de ser iglesia, establecer el reino de Dios. Por donde quiera que nosotros vayamos, vamos a establecer el reino de Dios. Desde ese contexto, entonces hablamos de esa tarea, pues es un poquito complicada, es difícil, pero es alcanzable, es alcanzable. A medida que pasa el tiempo, nosotros miramos que más iglesias se establecen, que más evangelio está alrededor del mundo, que más misioneros están invadiendo los lugares donde no ha sido predicado el evangelio, y donde ha sido predicado entonces tiene que levantarse y tener prosperidad. Y la iglesia la iglesia del primer siglo, que llaman primitiva, no me gusta mucho la expresión primitiva, pero sí la iglesia del primer siglo, en el capítulo 2 de los Hechos, versículos 42 al 47, ahora siempre se dice que antes se decía abrir las Biblias, ahora que prendan las Biblias, ¿cierto? Entonces los que van a Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47, ¿cómo ser una comunidad integral donde todos estemos enlazados, unidos, relacionados de diferente manera? O de una manera que es la manera del evangelio, pero haciendo muchas cosas.
Hechos 2, 42 al 47 dice lo siguiente: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, es decir, había predicación porque recibieron la palabra algunas personas, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban. Escuchen bien lo que hacían la iglesia del primer siglo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento de pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Qué era hecho por los apóstoles? Muchas maravillas y señales. Todos los que habían creído estaban juntos, bendito Dios. ¿Estaban qué? Comiendo churros y café. Estaban juntos. Bonito, qué lindo entrar y mirar que todos estaban compartiendo. Estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían. Y los repartían según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día. Ojalá los que tienen Biblia física subrayen cada día, cada día. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, ¿qué es una comunidad integral? Donde hay esta comunión, donde tenemos una estrecha comunión con Dios, una estrecha comunión en familia y una estrecha relación como iglesia, como comunidad. Lo primero de este pasaje es una iglesia o una comunidad amante del conocimiento, amante del conocimiento. Es decir, cada día hay un interés más grande en el corazón por conocer más de Dios. Hay personas muy intelectuales que hacen una carrera, otra carrera, añaden y añaden conocimiento, leen muchísimo, tienen una biblioteca extensa y el conocimiento es muy grande. Pero a veces el cristiano se contenta, está feliz con un poquito de conocimiento de Dios. Y el reto es que cada día nosotros conozcamos más de Dios y conozcamos más de la doctrina de Dios. Por eso dice que perseveraban en la doctrina. Entonces, ¿qué era lo que ellos tenían? Les agradaba, les gustaba reunirse para aprender la palabra. Tan pronto como ellos nacieron espiritualmente, comenzaron a tener sed por la palabra, por la leche espiritual que habla la Biblia, no adulterada. Y esa es una sed que debe estar continuamente en nosotros si queremos ser una iglesia integral, una iglesia plena en todas las cosas. A veces nosotros hacemos de vez en cuando preguntas a los predicadores, preguntas muy sencillas a la congregación, doctrinales, y a veces no se sabe contestar. No, así no es en España, porque creo que hay un conocimiento grande, pero digamos, hay temas básicos tan fundamentales que a veces personas no saben contestarlos. Y eso dice, bueno, qué escaso está el conocimiento en algunas personas de lo que es la doctrina y de lo que es el Señor. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y la doctrina que predicaban los apóstoles fue la doctrina que predicó el Señor. Por lo tanto, estaban perseverando en la doctrina que el Señor vino a traer. Todo esto de los, yo digo si las personas estudiaran y practicaran solo 2 capítulos de la Biblia, o 3, solo 2 o 3 capítulos de la Biblia, serían unos excelentes cristianos. Y me refiero a Mateo, capítulos 5, 6 y 7, que nos habla del Sermón del Monte. Porque ahí hay 35 temas diferentes en este sermón que podemos conocer, y seguro que sí, practicamos, por ejemplo, el darle de comer al enemigo, que eso es muy difícil, ¿sí? Pero el Señor dice que si un enemigo viene que le pide prestado, que le preste todo lo que pida prestado. Que perdonemos, por ejemplo, el tema del perdón. Todos estos son temas interesantes en Mateo capítulos 5, 6 y 7. Y si nosotros procuráramos 2 capítulos de la Biblia cumplirlos, seríamos excelentes cristianos en todo el tiempo.
Muy bien, pero entonces, ¿qué sabemos de la doctrina de los apóstoles? Debemos saber lo de la doctrina de los apóstoles porque viene de la doctrina del Señor. Muchos, desafortunadamente, algunos no perseveran en la doctrina y por estar escasos de doctrina terminan en otros movimientos de falsa doctrina. Movimientos como tantos que hay ahora. En Colombia hay una iglesia que se llama la Iglesia Ministerial de Jesucristo, fundada por una señora colombiana, y allá es profecía venteada. Yo no sé si entienden el término venteado. Profecía y profecía y profecía, quiere decir que viene como un viento, por eso decimos profecía venteada. Y les profetizan a las personas, les ponen por cada 5 filas una profetisa o un profeta, y se han dado muchísimas cosas que son falsas. Eso sería decir, bueno, a estas personas les falta mucho conocimiento. Entonces, como hay tanto error que está saliendo y al final de los tiempos saldrán muchas otras doctrinas, necesitamos estar firmes en la doctrina de los apóstoles, que es la doctrina del Señor Jesús. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Necesitamos entonces en toda iglesia cristiana personas con capacidad de reflexión a la luz de las Sagradas Escrituras. Es decir, no como entero. No como entero. Yo puedo discernir cualquier cosa y no porque sea el predicador de turno, porque muchos predicadores de turno han resultado desviados. William Marion Branham fue predicador cristiano. Jim Jones, yo no sé si ustedes tienen la historia un poquito de quién fue Jim Jones, ¿no? Jim Jones fue un evangelista de las Asambleas de Dios en Estados Unidos. Y de un momento a otro funda una doctrina y se llevan 900 personas a Guyana, una isla en Sudamérica, y luego las envenena todas y se envenena él. 900 cadáveres en Guyana. Hay mucho movimiento malo. Entonces, una iglesia que se relaciona con Dios, una iglesia que se relaciona entre sí, se ayudan, se corrigen, se amparan, se cuidan. Y eso era el estar allí conforme, pues tener conocimiento y también cuidarse. ¿Por qué? Porque el conocimiento, mis hermanos, nos lleva a equivocarnos menos. Siempre que sabemos, en la Biblia encontramos qué le gusta a Dios y qué no le gusta. Él sabe que en esta mañana tú estabas adorando de corazón o no. En esta mañana lo que decías lo significabas con tu adoración. Que cada palabra la pienso y se la digo a Dios con todo el alma. Y no solamente canto porque me sé la canción, sino canto porque hay una pasión por Dios en mi corazón y se lo digo a Él. ¿Sí? Entonces, el Señor advirtió en muchas ocasiones a unos sabedores de la ley del Antiguo Testamento y les dijo, ustedes yerran porque no conocen las Escrituras. Erráis ignorando las Escrituras. Qué bonito es conocer entonces la palabra de Dios. Amén. Entonces ellos se reunían a estudiar, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Qué bonito es reunirse, ¿no? Hoy están contentos reunidos. Qué bonito, para mí el domingo es felicidad, me gusta el domingo. Me gusta el domingo. Y me gusta porque voy a la iglesia y me gusta porque saludo a muchos hermanos. Yo soy muy saludable. Entonces, me encanta estar en la puerta, saludar a los hermanos, darles un abrazo. Yo soy del abrazo. Bueno, en Colombia no besamos tanto como en España, pero sí del abrazo y de la coinonía. Me gusta eso. Entonces, hay personas que cada día como que hay una tendencia como a no reunirse, ¿no? Al fin y al cabo están estas tecnologías y al menos nosotros transmitimos los servicios, los cultos todos los domingos y algunas personas dicen, no, ya aquí estoy en mi cama, en la sala de mi casa, pero la Biblia dice que no debemos de reunirnos, según algunos tienen, por costumbre. Muy bien. Entonces, la segunda cosa que vemos en esto es una comunidad que ama el compañerismo.
que ama el compañerismo. Esta es una cosa que une, que enlaza. Versículo 42 dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión unos con otros. En la comunión unos con otros. Muchas gracias. En la iglesia, el Espíritu Santo, escúchenme bien, produce compañerismo en lugar de fricciones. Las fricciones, ¿quién las produce? La carne o un ataque del diablo. Pero ¿cuántas iglesias comenzaron en una comunión bonita y después de crecer se han dividido? En esta iglesia particular de la que estoy hablando, del primer siglo, había mucha posibilidad de divisiones. Cualquiera le hubiera podido decir al apóstol Pedro: oye Pedro, ¿tú qué haces aquí? Tú eres un traidor. Tú eres aquel que abandonó a nuestro maestro cuando más lo necesitaba. Pedro, nosotros no queremos comunión contigo. Haberle dicho a Tomás: Tomás, ¿tú estás aquí? ¿Tú crees que eres parte de la iglesia? Si tú negaste, tú no creíste al Señor hasta que te mostró las heridas en las manos, hasta allá tuviste que llegar, Tomás. Eres un incrédulo. O sea, había muchas posibilidades. Otros podían decir: bueno, pero Juan hubiera podido decir: ustedes 11, bueno, 10. Ustedes fueron tan capaces de abandonar al Señor cuando más lo necesitaba en la cruz, porque allí solamente yo estaba allí de lejitos, pero ustedes se fueron. Al menos yo estaba ahí cerquita como siguiéndolo, pero allí estaba. Sí, muchas cosas. ¿Cuántas cosas dividen en algún momento? Y son cosas muy pasajeras, pero que dividen. Una doctrina, una prédica, eso puede dividir. Pero lo que dice la Biblia aquí, y escuchen bien esto, Iglesia Misión Vida en Sevilla, en lugar de dividirse, lo que los caracterizaba o lo que quedó escrito de esta iglesia era que eran de un corazón y un alma. ¡Wow! Esto es muy chévere, ¿no? Muy bonito. Eran de un corazón y un alma. Estaban tan unidos que estaban unidos emocionalmente y estaban unidos espiritualmente. No solamente cuando dice de un corazón, es espiritualmente. Y de un alma involucra las emociones, involucra la mente. Es decir, que estaban unidos en conocimiento y estaban unidos en todo esto. Entonces, su vínculo era más importante inclusive que sus posesiones. Su vínculo era más importante que su egoísmo, que su pensamiento, que su posición doctrinal. Ellos amaban vincularse. Y qué bonito, de verdad que esta mañana alegró mi corazón entrar y ver esta coinonía, este compañerismo, porque esta puede ser una de las grandes comunidades de compañerismo, de amor. Disfrutaban realmente la comunión. ¿Por qué se da lugar al diablo, hermanos, para divisiones? Se puede comenzar con el comportamiento o con el rompimiento, con la ruptura de la relación entre dos personas. Yo estuve en una iglesia en una ocasión arreglando un problema, porque el problema se había vuelto, la iglesia estaba formada casi por dos familias muy grandes. Y dos de ellos tuvieron un conflicto y las familias se dividieron. Una familia cogió para un lado, otra para otro lado. Bueno, siempre conflictaban. A la salida no había un buen ambiente de salida, del abrazo, del beso, bueno. El asunto es que el pastor, para poder solucionar la cuestión, fundó dos cultos. Uno para una familia y otro para otra. En lugar de arreglar las relaciones, generó más conflicto. No, yo le dije: esto no es sabio, no tiene por qué. Pero hermanos, la división se ve tan fea hacia las afueras. Porque nosotros, que debemos estar más unidos que nunca, mostramos una fachada agrietada.
Ahorita, el terremoto en Venezuela, qué difícil es ver todo esto, ¿no? Pero ver las grietas en las paredes. Dice aquí, esto está mal, esto está por caerse. Si allí hubiera unas grietas en las paredes, dirían, qué cosa tan difícil, qué cosa tan fea, ¿no? Y así se ve las divisiones en la iglesia. Además, hermanos, que la división estorba la obra evangelizadora. Juan 17, 20 y 21 dice lo siguiente. El Señor estaba orando al Padre Celestial por sus discípulos, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Jesús oró por ti hace miles de años, sino también por estos que han de creer en ti, en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. ¿Para que todos sean qué? Uno. Como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad genera discipulado sin necesidad de hablar. La admiración, ¿no? ¡Wow! Esa gente es unida. Ese pueblo, mira cómo se ayudan. Mira cómo se ayudan mutuamente. Yo tuve una experiencia muy singular, muy especial. Y estábamos en una reunión de pastores, de muchos pastores, más de 400 pastores en un sitio en Bogotá, cerca de Bogotá. Yo no sé si alguna vez cantaron aquí, somos una familia en Dios y nos amamos, ¿sí o no? No, tal vez. Entonces decía, somos una familia en Dios y nos amamos, somos una familia en Dios y nos cuidamos. Resulta que estábamos cantando esa canción, porque había un predicador brasilero y él dijo, a mí me gustó una canción que ustedes cantaron, cantémosla. Y empezamos a cantar, somos una familia en Dios y nos amamos, somos una familia en Dios y nos cuidamos. Oigo a un pastor que se voltea y dice, nos cuidamos el uno del otro. ¿Y cómo? ¿Cómo? No nos cuidamos el uno del otro, nos cuidamos el uno al otro. Pero así, hermanos, a veces esas divisiones estorban el crecimiento, estorban que el mundo crea, estorban que la palabra llegue al corazón. Entonces, yo como individuo genero comunidad, como familia generamos comunidad y como comunidad generamos credibilidad hacia el exterior de la iglesia en todo lugar. En tercer lugar, vamos a hablar de una comunidad alrededor de la mesa. Una comunidad alrededor de la mesa. La Biblia dice que estaban unidos en el partimiento del pan. El partimiento del pan no era solamente compartir la cena del Señor. Las fellowship o las comidas de coinonía o de compañerismo se daba, es que llegaban, no había churros, no había café, pero había otra clase de comida, entonces todos compartían, se llamaban las cenas ágape o agape. Y todos compartían porque cada uno llevaba algo para compartir, pero esto se volvió un asunto más de asunto social que espiritual, aunque era social, sin embargo, llevaba una connotación de compañerismo y de comunión espiritual. Pero luego se convirtió en algo que ya el apóstol Pablo dice, ¿cómo así que algunos vienen, unos traen comidas suculentas, otros traen comidas que no pueden sino llevar lo que puedan? Entonces esto se volvió un orgullo para que los llevaban y allá las comidas suculentas y ellos comían con otras personas. Se volvió un asunto de división. Compartir el pan es que compartían cenas de compañerismo. Rico es comer con una persona que uno ama, que tiene esa relación que los une, los vincula, el amor de Dios. Pero no solamente se volvió un asunto de desprecio hacia las reuniones de coinonía, de compañerismo, sino también estaba involucrada la cena del Señor. Y
la Biblia dice que si nosotros no estamos en comunión con Dios, no debemos participar de la cena, porque juicio comemos y bebemos. Eso es un asunto que dice la Biblia. Por lo tanto, nosotros debemos tener una comunión y estar en paz con todos para participar de la cena del Señor. Eso nos invita a arreglar relaciones previas a participar de la cena del Señor. Si tenemos relaciones rotas, arreglémoslas antes de participar de la cena. Entonces, bueno es reunirnos a recordar la muerte del Señor Jesús. Claro, esto nos recuerda el amor de Dios derramado al mundo. El pan nos recuerda muchas cosas, muchas cosas. En el pan, cuando tomamos la cena del Señor, no es comer un pedacito de pan y tomar el pedacito de la copita de vino, sino que en el pan hay tantos temas bíblicos. El pan primero nos habla de unidad porque muchas espigas están involucradas en un solo pan, ¿cierto? De una sola espiga no se puede hacer un pan, ¿sí? El pan tiene un proceso y es que las espigas se cogieron y luego se tuvieron que moler. Claro, después de molerlas, entonces se hace la harina, pero la harina se tiene que hacer un moje, llamamos en Colombia. Y a eso entonces se le agrega pues mantequilla, la sal, la levadura, las cosas y luego amasarla. Eso significa sacrificio. Para que haya un pan hubo sacrificio. Pero también tiene que estar bajo la voluntad del que lo amasa. Y nosotros tenemos que estar bajo la voluntad de Dios, que es quien nos amasa. Para que seamos, para que el pan se convierta en alimento, tiene que haber pasado por todos estos procesos y llegar por último al horno. El horno lo caliente. Y allí el fuego siempre en la Biblia nos habla de pruebas. El agua nos habla de tentación. Por eso cuando Isaías dice, cuando pases por el agua no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás. Es decir, ni en la prueba ni en la tentación vamos a sucumbir, sino que vamos a salir triunfantes. Entonces, cuando habla del pan, están involucradas muchas cosas, muchas cosas. Y eso debe ser para nosotros el partimiento del pan. Nos habla de unidad, nos habla de sacrificio, nos habla de entrega, nos habla de soportar las pruebas. Todo eso habla del pan que comemos, ese pedacito que comemos. Y ellos estaban muy unidos en el partimiento de pan. Una iglesia que comparte esto, no solamente la persona se va a sentir muy bien relacionada consigo mismo, sino que va a haber una relación muy estrecha de familia. Hay familias muy desunidas, aún estando en el Evangelio todos. Doy gracias al Señor por la misericordia de Dios. Tengo 3 hijos, los mejores del mundo. Tengo 6 nietos, los más hermosos del mundo. Y nos reunimos casi cada 8 días a comer. Y es una bendición poder compartir con ellos. Hay familias que nunca se reúnen, a pesar de estar en la iglesia. El compañerismo también debe estar en familia. El partimiento del pan también debe estar en familia. Y es muy, muy bonito compartir esto. Pero también en el partimiento del pan nos lleva a una reflexión sobre la segunda venida del Señor. Yo siempre pregunto, si esta noche fuera el arrebatamiento, ¿tú estás listo para irte o lista para irte con el Señor? Debe haber un amén así fluido. ¿Ves? Yo no sé si vaya conduciendo mi vehículo y de un momento a otro, ven que ya vine. Ven que ya llegué. Wow, es maravilloso. Pero nosotros tenemos que saber que si vamos por un camino, si vamos de aquí a cualquier lugar, al centro, estamos en el centro de la ciudad, sí, ¿no? Pues si vamos al centro, si vamos a algún lugar, pues en ese camino puede haber el arrebatamiento. Y tenemos que decir, Señor, bienvenido sea. Ah, no, pero si me acosté y me duermo, bueno,
dormido puede venir el Señor. Eso nos hace alistarnos y estar muy atentos para que podamos nosotros ser arrebatados. Entonces, el partimiento del pan es interesante como comunidad. En cuarto lugar, tenemos una comunidad de oración y adoración. ¿Les gustó adorar esta mañana? Yo bendigo a Dios por la adoración que tuvimos en esta mañana. Versículos 42 y 47. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Luego dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Esto de partir el pan y esto de la comunión y esto de la adoración causaba un impacto en medio de la comunidad. Cualquiera persona que venga, que no conozca al Señor y viene a esta congregación, va a salir impactada por la adoración que den acá. Y va a salir diciendo, cómo me encanta, cómo cantan, cómo adoran, cómo están conectados con Dios en el momento. Cómo están conectados con Dios en el momento. Entonces, la oración y la adoración nos lleva también a conocer más a Dios. Una iglesia de oración es una iglesia fuerte y una iglesia que sabe adorar. No sé si puedan cada uno definir o tengan bien definido lo que es la diferencia entre alabar y adorar. Nosotros alabamos a Dios por lo que Él hace y lo adoramos por lo que Él es. La adoración, eso se distingue un poquito de la alabanza de la adoración. Dios es todo soberano, es todo perfecto, es santo, es único, es sabio, es omnipotente, omnisciente, omnipotente. Es todas las cosas que nosotros podamos decirle a Dios en una canción. Pero lo alabamos por lo que Él hace. Él cuida, Él obra, Él sostiene, Él provee, Él hace tantas cosas. Entonces, esto que podamos nosotros tenerlo en claro, ¿no? La oración a veces es ese muro que protege, que cierra las puertas a la acción satánica. Y por eso debemos ser una iglesia de oración. Una iglesia de oración no solamente significa una iglesia de oración en comunidad que tiene culto de oración todo el tiempo, no, pero una iglesia que se ha caracterizado por que ha generado cada miembro un hábito de oración, un hábito de oración. Y generar hábito se hace a través de repeticiones. Un hábito, algunos dicen que en 28 días se genera un hábito, otros dicen no, en 12 días se puede generar un hábito, otros dicen que hasta 60 días se demora para generar un hábito. Pero si nosotros generamos el hábito, bueno, Señor, yo no puedo levantarme sin antes ir al Señor, o yo no puedo acostarme sin antes ir al Señor. Que Dios sea mi primer pensamiento y mi último pensamiento del día. Que Dios sea en todo lugar conmigo, que yo lo adoro y lo bendigo en toda circunstancia. Entonces la oración es básica y fundamental para ese conocimiento de Dios y para estar cerca de Él. Pero también la oración genera avivamiento. Las iglesias que oran, la gloria de Dios viene a sus comunidades. Viene a sus comunidades. Hay comunidades que han sido totalmente invadidas por la gloria del Señor y muchas comunidades han llegado al Señor toda su comunidad. ¿Cuántos habitantes tiene Sevilla? ¿Cuántos para ganar? ¿Cuántos para tener aquí que llegan a adorar al Señor? Entonces eso es avivamiento. Se puede generar un avivamiento en una iglesia local que puede trascender a la nación completa. Y eso ha sido los avivamientos que han venido desde los tiempos de Whitefield, de Spurgeon, de todos estos grandes hombres de la Biblia, generaron avivamiento a través de la oración. Colombia está pasando por un momento, bueno, el fenómeno
no fenómeno, pero más bien el tema que nos unió, nos ha unido muchísimo a orar, es la corrupción tan tremenda que ha habido en el país, la situación política, la situación moral. Y hermanos, nos hemos unido sin distingo denominacional a orar. Hemos tenido varios convocatorias de oración en la plaza más importante de Colombia, en Bogotá, que es la Plaza de Bolívar. Allí nos hemos reunido algunas veces 30,000, 50,000, 60,000 personas a orar, a orar. Y allí no hay que el personaje, que el nombre. Decimos siempre en una comunión que tenemos, nos reunimos pastores de varias denominaciones, solamente a tener compañerismo, solamente a encontrarnos, solamente a darnos un abrazo. Y algunas veces, como ahorita estamos programando la marcha para Jesús, que creo que aquí la hacen en Sevilla, ¿cierto? Nuestra meta este año es tener 80,000 personas en un parque que se llama el Parque Simón Bolívar. Y decimos, nadie va a llevar alguna pancarta de su denominación o de su iglesia, nadie. Allí va a figurar uno, y es el Señor Jesús. Por lo tanto, ni siquiera para pasar a orar, algunos pastores, pues el Señor me ha permitido tener algún reconocimiento en la ciudad. Y dice, no vamos a decir ni siquiera el nombre cuando pasemos a orar, porque aquí no se trata de nombres, aquí se trata de Jesús. Y hemos llevado esta unidad y el Señor nos ha respaldado en oración. Ahorita en elecciones era una situación muy complicada, fue muy tensionante el asunto en Colombia, en las elecciones. Pero bueno, ya pasamos del susto y el Señor nos escuchó. Bueno, pero la oración es otra cosa, es bonito y es increíble porque la oración es el camino para lograr imposibles. ¿Cuántos han experimentado milagros de Dios? ¿Sí? ¿Y cuántos esperan algún milagro de Dios? Sí. Tengo muchos testimonios. Hay una parejita en la iglesia que él sufría, le dio un cáncer y en el cáncer le dieron 6 meses de vida. Empezamos a orar. Él ya llevaba 7 años de casado, no tuvieron hijos. Ella era estéril, él también. O sea, se unieron dos cuerpos estériles. El asunto es que él empezó a orar por su sanidad. Pasaron 6 meses, no pasó nada, no murió. Llega donde el médico le dice, ¿y tú aquí? En la crudeza de los médicos, ¿tú no te has muerto? No, pues, me ves aquí, no me he muerto. Bueno, le siguieron un proceso de quimioterapia. Dice, pero esto simplemente te lo vamos a hacer por un tratamiento paliativo y nada más. ¿Sí? Luego entonces llega a los 3 meses, dice, ven, si estás vivo, ven a un control a los 3 meses. Va a los 3 meses, llega bien. ¿No te has muerto? 6 meses y todavía no. El asunto es que han pasado 10 años y todavía está ahí. El Señor lo sanó. El Señor lo sanó. Pero otra cosa, estando en su proceso de milagro, anhelan un hijo. Ambos estériles, como para que se dudara, ¿no? En caso que ella quedara en embarazo. El asunto es que le dice el médico, está el muchacho frente al médico joven, y le dice, Señor, tú sabes, ¿no? Que además de tu cáncer, quiero decirle que tú eres estéril. Dijo, sí, doctor, pero yo creo en un Dios de milagros. Luego, como a los 3 meses se da cuenta, su esposa quedó embarazada. Y Dios obró un milagro y le regaló una niña. Ella ya tiene 7 años. Dios es un Dios de imposibles.
en el área económica, en el área de la salud, en el área de familia, en el área hasta del conocimiento. Pero Dios es un Dios de imposibles y la oración alcanza imposibles. Amén. ¿Le puedes decir ahí a tu compañero que la oración alcanza imposibles? Aleluya. ¿Por qué? Porque sigue el otro punto, una comunidad de milagros y señales. Cuando hay integración, cuando hay unidad, cuando hay todo esto, es una comunidad donde de verdad hay señales y prodigios. Versículo 43, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. ¿Ustedes sabían, hermanos, que hemos sido diseñados para caminar en lo sobrenatural? No fue muy convincente el amén. Hemos sido diseñados para caminar en lo sobrenatural. Es únicamente en la iglesia del Señor donde podemos ver milagros hechos por Dios. En ninguna otra comunidad. Solo en la iglesia del Señor. Y milagros, de verdad milagros. Esto une, esto relaciona. Entonces, para un cristiano es apenas natural experimentar lo sobrenatural. Había una mujer llena de llagas, llegó una noche en una campaña evangelística, estábamos predicando. Y llega esta mujer llena de llagas, se muestra su cuerpo a mi esposa allá detrás de una plataforma y las llagas supuraban materia. Dice, tengo una enfermedad que los médicos no me diagnostican, me han hecho cantidad de estudios. Entonces su cara era una cara bien, es decir, complicado hasta verla. Me dice mi esposa, ¿no? Ella dice, yo vine aquí para que oren por mí porque necesito un milagro de Dios. Ella ora, le impone las manos, ora por esta mujer, la mujer se va. Al otro día regresa una señora, le dice buenas noches, teníamos otra prédica. Le dice buenas noches señora, ¿cómo está? Señora, ¿no te acuerdas de mí? No, qué pena, no me acuerdo de ti. Anoche tú oraste y mira mi cara, está limpia. Mi cuerpo está limpio. Dios me sanó. Wow. Vino en otra ocasión, vino una mujer con le hablaron de la iglesia, ella inconversa, tenía un tumor en su estómago y ella sufría muchísimo con eso, le producía muchas otras enfermedades colaterales, síntomas colaterales que la hacían poner muy mal. Y oramos por ella. Esta señora llegó a la casa frustrada, pero frustrada. Y ella decía, me llevaron a esa iglesia para que me sanara y ahora tengo un dolor de estómago terrible y lo que hice fue enfermarme más. Y bueno, empezó como a renegar, pero en un momento ella siente unas náuseas en su dolor de estómago y esas náuseas va al baño, vomita y vomitó el tumor. Quiere decir que Dios estaba haciendo una obra de cirugía interna. Y como Dios es un excelente cirujano, ¿qué hay imposible para Dios? ¿Qué necesita? ¿Cuál es tu milagro que estás esperando? Hoy el Señor lo puede hacer. El Señor lo puede hacer. ¿Eso qué quiere decir, mis hermanos? Que nuestra fe no se queda en un estado como en el que llegamos. Hay mucha discusión si la fe debe crecer o se debe quedar como el grano de mostaza, que es el más pequeñito. Y para mí la fe debe crecer. En muchas ocasiones el Señor
felicitó a algunas personas cuando dijo: grande es tu fe, mujer, hágase según tu fe. De nuestra fe debe crecer, nuestra fe debe estar cada día en crecimiento continuo y de ser desplazada la incredulidad. ¿Por qué? Porque necesitamos grandes retos en la vida, y en los grandes retos necesitamos gran fe. Uno no puede vivir sin retos, no puede vivir sin sueños. Tenemos que estar soñando toda la vida. Y tenemos que estar allá, si estamos agonizando, seguir soñando, porque los sueños trascienden a generaciones. Así que no podemos dejar de soñar, dejar de soñar. Por eso, mis hermanos, para los grandes sueños se necesitan gran fe. Y esto nos lleva a pensar que todos nosotros podemos no solamente recibir milagros, sino también obrar milagros. Todo mundo está capacitado para ellos. Cuando el Señor habla del privilegio de sanar, cuando el Señor habla del privilegio de hacer grandes obras, no es para los apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, profetas solamente, sino que Él dijo: y estas señales seguirán ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los que creen. A los que creen. ¿Tú has creído? Dios honra la fe de una persona. Había un niño, y lo admiré a este niño, un niñito como de unos 5 años, y él tenía una fe increíble. Y algún día su mamá estaba con un dolor de cabeza muy fuerte, muy fuerte, pero él no sabía mucho orar. Lo cierto es que él empieza a orar por la mamá. Dice: mamá, voy a orar por ti. Y empieza ahí a media lengua a decir: Señor, quítale la cabeza a mi mamá. Quítale la cabeza a mi mamá, quítale. Él estaba orando, pero Dios conoce la intención del corazón. Lo cierto es que su mamá fue sana inmediatamente. Así es Dios. Así es Dios. Algún día venía una hermana, estábamos en otro edificio. En la congregación ahora tenemos un auditorio más grande. Y ella dejaba es decir, ahorraba sus diezmos, no los daba mensualmente, sino los llevaba anualmente. Bueno, alguien, no sé qué motivo tenía para hacerlo, pero ella llevaba una buena cantidad de dinero como diezmos. Y había un empleado que tenía conexión con personas de mala fe. El asunto es que esas personas de mala fe quisieron atracar a la hermana cuando llegara a la iglesia y quitarle su dinero. Pero es lo que Dios hace comprendiendo nuestras palabras, y a veces hasta nuestra ignorancia la comprende el Señor. Y entonces ella llegó, bajan 2 tipos con unos cuchillos fuertes, la amenazan, y ella se le olvidó cómo era el Salmo 91, que decía: con tus plumas te cubrirás y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces ella lo que hizo fue coger el paquete así y empezar: plumas, 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 plumas. Pues Dios sabía que era lo que ella estaba diciendo. El asunto es que los hombres empezaron a pensar: ¿y esta mujer qué está haciendo? ¿Alguna brujería nos está haciendo? O quién sabe qué está haciendo. Y salieron corriendo ante la proclamación de las plumas. Ella nos contaba el testimonio, nos reímos mucho, de verdad. Pero Dios es así, Él entiende. Él obra milagros, Él nos libra, Él hace tantas cosas. Bueno, finalmente tenemos acá un punto más, una comunidad con sentido social. Dice: todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Wow, eso quiere decir que se preocupaban por los pobres, por los más necesitados. Y el mayor reto de ellos era que no les faltara nada a nadie. Qué bonita una iglesia así, ¿no?
No le faltaba nada a nadie. No era vender todo, como algunos, perdóname que hable de algunas situaciones incómodas de predicadores que dicen, vendan su casa y lo traen a mí, pero para beneficio del predicador. Eso no era. Ellos vendían la casa y los ponían a los pies de los apóstoles para que los apóstoles repartieran según la necesidad. Qué bonito ser entonces una comunidad así que se interrelaciona, que sabe el uno del otro, cómo estás, qué te hace falta, no solamente en la economía, también emocionalmente. Hay personas que les hace falta simplemente un abrazo. Una vez, un hijo de un pastor estaba andando por muy malos caminos. Se involucró con una banda de atracadores y a él lo mataron. Yo me encuentro con ese pastor, le doy un abrazo y duré ahí como medio minuto, yo creo, abrazado a él. Y no le dije nada. Ni le dije lo siento, ni le dije voy a orar por ti, ni le dije nada. Él se va y yo me quedé preocupado. Yo le dije, ¿cómo no le dije nada a este hermano? Compañero pastor, ¿cómo no le dije nada? A los 15 días lo encuentro. Me dice Silvio, gracias por aquel abrazo que me diste aquel día. Porque fue un ánimo como si me hubieras dicho 1000 palabras. Así que, mis hermanos, a veces emocionalmente, pero sí, aquí hablamos una comunidad con sentido social, pero también que sabe las necesidades de otro, pero que las necesidades no se limitan simplemente a conocerlo, lo que necesita físicamente, lo que necesita en un mercado, lo que sea, sino que también necesita o tiene necesidades emocionales. Tenemos nosotros que mirar hacia las familias. ¿Cómo sabe la familia qué necesita de su familia? Todo esto nos deja claro, esta iglesia, que era una iglesia que realmente se relacionaban entre ellos, que se relacionaban como familia, pero que como individuos tenían una relación tan estrecha con el Señor, que era una comunidad que crecía continuamente porque mostraba el amor de Dios, porque tenía conexión con el Espíritu. Así que crecían y crecían. Miren, la primera prédica, 3,000 convertidos. La segunda prédica, 5,000, es decir, la iglesia en Jerusalén de un momento a otro se convirtió en una iglesia de 8,000 miembros varones, porque dice la Biblia que sin contar las mujeres y los niños. Una iglesia con una cuestión de un avivamiento increíble de crecer y crecer y crecer. Yo anhelo y oro al Señor, oramos por ustedes en Colombia, siempre los tenemos en nuestras oraciones, aunque no hemos estado muy presentes por mucho tiempo, pero sí estamos orando por ustedes en Colombia. Siempre oramos por las iglesias que tenemos en cualquier lugar y ahí los hemos estado orando. Hemos estado orando por ustedes y anhelamos que cada día haya más y más y más. ¿De qué depende? De la unión, del testimonio, de no callar la palabra, de que cada domingo haya nuevas personas. Dice la Biblia, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Lo que dice Romanos es, ¿y cómo creerán sin haber quien les predique? Entonces, hay en muchas personas un mutismo evangelizador. Hay muchos evangelistas por ahí que están mudos. Y ese mutismo no es bueno, porque debemos estar hablando y hablando del Señor para que algunos días, en algún tiempo, la iglesia aquí, Misión Vida en Sevilla,
Diga, cada día, cada domingo se agregan nuevos y nuevos y nuevos y nuevos, y habrá un crecimiento acelerado y bendecido para la gloria del Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, una iglesia unida, una iglesia integrada, una iglesia relacionada, es una iglesia amante del conocimiento. Es una iglesia, mis hermanos, que ama el compañerismo, que ama el estar juntos. Es una iglesia de una comunidad alrededor de la mesa, ¿cierto? Una comunidad donde se obran milagros y señales, pero también una comunidad de oración y adoración. Esto quiero dejarles en su corazón. El pastor cuida ovejas. Las ovejas dan ovejas. Las ovejas producen ovejas. El pastor las cuida, las alimenta. Que Dios obre cada día más en esta iglesia y el amor de Dios se derrame en una manera singular y especial sobre sus vidas. Oremos al Señor.